Shalom hermanos, que el eterno Yahweh, nuestro Elohim, les bendiga y les guarde siempre, en el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach. Que sea el fuego del Ruach HaKodesh nuestro maestro, guía e instructor. Bienvenidos hermanos a este estudio bíblico de guerra espiritual, desenmascarando las estratagemas del enemigo, engaños, mentiras, manipulaciones. Nuestro versículo introductorio, 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Para que Satanás, el adversario, Hasatán, no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. En la imagen que miramos de portada de nuestro estudio vemos al caballo de Troya, un regalo dado a un pueblo, pero dentro del caballo de Troya se encontraba un ejército entero que se encargó de destruir a este pueblo en la noche. De igual manera vemos que hay virus que se llaman troyanos, que aparentan ser canciones, aparentan ser fotos, pero por dentro están llenos de virus. Así de igual manera el enemigo ataca, muchas veces no con cachos y cola y con cuernos, sino con regalos, con ofrendas, con estratagemas para destruir. ¿A qué ha venido el adversario? A robar, matar y destruir. Entonces, nuestros temas del estudio son el engaño como herramienta maestra del enemigo, las distracciones espirituales, cuando el enemigo no ataca, entretiene. Tercero, ofensas, amargura y división, estrategias para romper la unidad, ataques directos, dardos mentales, tentación y acusación, puertas abiertas como el enemigo encuentre acceso. Y sexto tema, discernimiento espiritual, exponiendo al enemigo a la luz del Rúa. Amados hermanos, este tema lo encontrarán completo en la página de Facebook Eliyahu Shalom. De igual manera en la página de YouTube Eliyahu Shalom. Este tema completo, extenso, lo encontrarán solamente en estas páginas. Los invito a estas páginas a suscribirse, a invitar a más personas, a compartir los contenidos, a suscribirse al canal de WhatsApp, escaneando el código QR para recibir las últimas notificaciones, a entrar al canal de Messenger para estar atento a las últimas noticias del canal. De igual manera, les invito a ser partícipe del grupo que se llama Eliyahu, Yahweh es mi Elohim. En este grupo subiré todo el contenido y el material disponible para estudio. Al terminar el estudio, subiré el texto para que lo puedas estudiar, lo puedas imprimir, lo puedas compartir totalmente gratis. Este estudio estará en la sección de archivos del grupo Eliyahu, Yahweh es mi Elohim. Te invito a estudiarlo, a imprimir, a compartirlo, a editarlo si es necesario y a mostrarme las actualizaciones de aquello que hiciste. Me gusta esto, me gusta lo otro. Hice esta edición. Amados hermanos, esta palabra es totalmente gratis, no tiene ningún costo, no tiene ningún valor. Así que te invito por favor, si vas a hacer uso de esta palabra, también compartirla sin ningún uso lucrativo de ella. El eterno Yahweh Elohim nos bendiga en este estudio bíblico. Entonces vamos a dar inicio a través de la oración. Amado Padre Yahweh, nuestro Elohim, exaltado seas, Rey eterno, Padre amado celestial. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echá. Escucha Israel, Yahweh, nuestro Elohim, Yahweh uno es. Amarás a Yahweh, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. En el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach. En el nombre de Yahshua HaMashiach sea atado, amarrado, declarado inoperante el dragón y sus ángeles. Ato la serpiente antigua que es Satanás y el diablo. Ato, amarro, encadeno, sujeto el hombre fuerte de este país. Ato y amarro todo hombre fuerte en mi país, en mi ciudad, en mi barrio. Ato y amarro todo brujo, toda bruja, todo hechicero, todo rezandero, todo espiritista. No tienen poder ni autoridad. Ato, amarro, sujeto todo espíritu inmundo de Jezabel, de Caifás. Ato y amarro todo espíritu inmundo de distracción. Declaramos inoperante toda fuerza de maldad, de acusación, de mentiras, engaños, dominio y manipulación. No tiene poder ni autoridad.
Atamos y amarramos todo demonio, hechicería y brujería, rituales, altares, conjuraciones. Activamos con el poder y la unción del Ruach HaKodesh a los malajim de guerra espiritual, Mikayahu y sus malajim y sus ángeles, quien como Yahweh, nuestro Elohim, Mikayahu y sus malajim expulsan, echan fuera todo espíritu inmundo de maldad ahora. Toda hueste de maldad sale fuera con el poder y la autoridad del Ruach HaKodesh. Son enviados a abismos profundos ahora. Sale fuera todo espíritu inmundo de maldad. Nos cubrimos con el fuego del Ruach HaKodesh en el nombre de Yahshua HaMashiach. Somos cubiertos con la armadura de Yahweh Elohim Sabaoth, con el casco de salvación, con el pectoral de justicia, con el cinturón de la verdad, con el escudo de la fe, la espada de la Torah, las sandalias del Evangelio y el poder y la autoridad en el Ruach HaKodesh de verdad. En el nombre de Yahshua HaMashiach, guíanos, instruyenos, Ruach HaKodesh de verdad. Sé nuestro maestro, guía e instructor. No queremos escuchar palabras de hombres, mentiras y manipulaciones humanas. Queremos ser instruidos por el Ruach HaKodesh de verdad. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Bueno, damos inicio a nuestro estudio bíblico, nuestros objetivos. Iniciamos con la pregunta tesis, la pregunta que abre nuestro estudio. Es una pregunta que debe ser respondida durante este estudio. ¿Cómo puede el creyente ejercer con eficacia su autoridad espiritual en Yahshua HaMashiach para resistir los engaños, ataques y estructuras de iniquidad del enemigo en los tiempos actuales? Nuestro objetivo principal, fortalecer al creyente con principios bíblicos y herramientas espirituales para discernir y resistir el engaño y en la guerra espiritual. El engaño y la guerra espiritual. Objetivos secundarios. Entonces vamos a reconocer las principales formas de ataque espiritual en el contexto actual. Vamos a entender el rol del Ruach HaKodesh y la obediencia en la defensa y el discernimiento espiritual. Vamos a identificar doctrinas falsas y manipulaciones espirituales dentro de las congregaciones. Entonces damos inicio a nuestro estudio, cómo las estrategias del enemigo afectan nuestra vida en la fe, en la emuná. En un mundo cada vez más marcado por el relativismo, la distracción, el debilitamiento de los valores espirituales, la guerra espiritual se presenta como una realidad inaudible para quienes han decidido caminar conforme a la voluntad de Yahweh Elohim. Entonces, este estudio no es meramente simbólico ni emocional, sino que se manifiesta de forma real en la vida diaria de los creyentes a través de pensamientos, circunstancias, oposiciones y estructuras espirituales que buscan apartar al pueblo Kadosh del propósito eterno en Yahshua HaMashiach. Por esta razón es fundamental comprender los fundamentos bíblicos, la autoridad delegada por Yahweh Elohim y las herramientas espirituales necesarias para resistir y avanzar con firmeza. El estudio de la guerra espiritual no debe reducirse a una visión mística o sensacionalista, sino que debe abordarse con madurez, discernimiento y un enfoque integral basado en las escrituras, la Torá. Las estrategias del enemigo operan muchas veces con sutileza, falsas doctrinas, tentaciones disfrazadas, manipulaciones espirituales y ataques dirigidos a la mente y el corazón del creyente. Pero también ha sido provista una defensa eficaz a través del discernimiento del Ruach HaKodesh, la obediencia, la autoridad espiritual en Yahshua y el conocimiento de la verdad. En esta batalla, el creyente no pelea solo, sino respaldado por las promesas de Yahweh Elohim Sabaoth. El presente estudio busca equipar a los hijos de Yahweh Elohim con herramientas espirituales sólidas para enfrentar los desafíos actuales a través de una enseñanza clara, contextual y profundamente bíblica. Se abordarán temas esenciales como el discernimiento en medio del engaño, la autoridad del creyente, la obediencia como protección espiritual y la acción del enemigo dentro y fuera del contexto congregacional. Todo esto con el fin de fortalecer la identidad espiritual y los principios y de los participantes, despertar al llamado a la vigilancia activa y capacitar a los escogidos, a los discípulos, para resistir y vencer en el nombre de
Yahshua HaMashiach. Entonces avanzamos a nuestro primer tema. Entonces, el engaño como herramienta maestra del enemigo. Desde los albores de la historia humana, el enemigo ha utilizado el engaño como su principal estrategia para apartar al hombre de la verdad de Yahweh. Su arte radica en mezclar lo verdadero con lo falso, presentando el error con apariencia de luz. El engaño no siempre se manifiesta como una mentira evidente. Muchas veces se disfraza de espiritualidad, de conocimiento, de autoridad o de revelación. Esta herramienta se vuelve aún más peligrosa cuando el creyente no está aferrado a la Torá, a las instrucciones de Yahweh, ni es guiado por el Ruach HaKodesh. Hoy más que nunca vivimos en un tiempo de confusión doctrinal, de falsos profetas que se presentan con mensajes atractivos pero desconectados de la verdad revelada por Yahweh Elohim. El objetivo de esta sección es entender cómo el enemigo opera mediante el engaño, cómo la escritura lo describe y cómo el pueblo de Yahweh Elohim puede discernir y resistir esas mentiras. La escritura es clara al mostrar que el engaño ha sido una constante en la historia de la humanidad, desde el jardín del Edén hasta nuestros días. Ha sido una estrategia eficaz para conducir al pueblo a la desobediencia, al error y finalmente a la muerte espiritual. Entonces, Satanás como padre de la mentira. Entonces, vemos que Yahshua fue contundente al referirse a Hasatán como padre de la mentira. Leemos en Juan capítulo 8, versículo 44, ustedes pertenecen a su padre Hasatán y quieren llevar a cabo los deseos de su padre. Desde el principio él fue un asesino y no se ha mantenido firme en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando dice mentira, habla de su propia lengua, de sí mismo, porque es mentiroso, en verdad, el padre de la mentira. Esta declaración no solo lo identifica como el origen de la mentira, sino también como aquel que continuamente la pronuncia. La mentira, en su esencia, es una desviación de la verdad de Yahweh y quien practica de ella se alinea con el carácter del enemigo. Doctrinas de demonios, cómo se infiltran. Rab Shaul Pablo advirtió que en los últimos tiempos, muchos serían seducidos por espíritus engañadores. En primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Rúa dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la emuná, de la fe verdadera, prestando atención a espíritus engañadores y a enseñanzas de demonios. Estas doctrinas no siempre se presentan como una manifestamente oscuridad, como una oscura, como satanismo literal, ¿ok? Muchas veces están revestidas de religiosidad, de un amor, de este falso amor, o incluso de legalismos o libertinaje. La estrategia del enemigo es infiltrar pequeñas desviaciones que con el tiempo llevan al creyente a una completa apostasía. El creyente entonces debe tener discernimiento para identificar aquellas enseñanzas que no están en línea con la Torá, con las instrucciones de Yahweh, ni con las palabras de Yahshua HaMashiach. La base para resistir estos engaños está en permanecer firmes a la palabra de Yahweh, examinando toda la luz de las escrituras. Continuamos. Corintios y Reyes. Entonces, apariencia de luz, falsos profetas y líderes engañosos. Otra práctica del enemigo es presentarse con una apariencia que imita lo Kadosh. Leemos en 2 de Corintios capítulo 11 versículos del 14 al 15. Y no es de sorprenderse porque aún Hasatán, el adversario, se disfraza como un malá, como un ángel de luz. Así que no es gran cosa si sus servidores, falsos profetas, también se disfrazan como servidores de la justicia. Entonces, esto nos enseña que el enemigo no se presenta siempre como algo evidente, maligno, con cachos y cola, con un tridente. A veces se presenta con una voz de compasión, con amor, con una supuesta revelación o una interpretación alternativa de la verdad.
El objetivo es siempre el mismo, desviar al creyente del camino recto. Así que se requiere no solo conocimiento, sino una intimidad con Yahweh Elohim, una vida de oración, de obediencia y de búsqueda constante. El Ruach HaKodesh guía al creyente a toda verdad y lo capacita para discernir lo falso incluso cuando parece verdadero. Ejemplos bíblicos: Eva y el joven profeta. Entonces, desde el principio el enemigo ha usado palabras sutiles para engañar. Eva fue víctima del primer gran engaño espiritual. Leemos en Bereshit, Génesis capítulo 3, versículo 4. Pero la serpiente dijo a la mujer: de cierto no morirán. Esta mentira mezclada con una verdad parcial provocó la caída del hombre. De manera similar, en Primera de Reyes, capítulo 13, encontramos la historia del joven profeta que fue engañado por un profeta anciano que afirmó tener el mensaje directo de Yahweh. Primera de Reyes 13 y 18. Entonces él le dijo: yo también soy profeta como tú. Y un malak, un ángel, me habló por palabra de Yahweh, diciendo: traedlo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Pero le estaba mintiendo. Entonces este relato subraya un principio clave. E incluso aquellos que afirman hablar en el nombre de Yahweh Elohim pueden ser instrumentos de engaño si su mensaje contradice lo que ya ha sido dicho por él mismo, por Yahweh Sabaoth. Encontramos en la etimología hebrea la palabra mentira, que es sheker. Concordancia Strong 8267. Esta palabra hebrea significa falsedad, fraude o engaño deliberado. Se utiliza en las escrituras para describir no solo la mentira hablada, sino toda forma de distorsión que contradice la emet, verdad de Yahweh Elohim. En Jeremías 23:26, Yahweh Elohim reprende a los falsos Nevin, que hablan sheker, a los falsos profetas que hablan mentira desde el engaño de su propio corazón. Sheker es una rebelión consciente contra la verdad de Yahweh. El enemigo es una de las armas más el engaño, disculpa. El engaño es una de las armas más eficaces del enemigo. No se trata solo de mentiras evidentes, sino de medias verdades, de manipulación espiritual y falsas enseñanzas que apelan a la emoción o al deseo humano. El creyente no puede confiar solo en sus sentidos o emociones. Debe volver a la escritura, a la guía del Ruach HaKodesh y a la obediencia diaria. Como dijo Yeshua en Juan 17:17, santifícalos por medio de la verdad. Tu palabra, tu Torah es verdad. La verdad es la única defensa contra el engaño. Por eso este estudio busca fortalecer a los creyentes con discernimiento, conocimiento de la palabra y dependencia constante del Ruach HaKodesh. Solo así podremos permanecer firmes en medio de un mundo saturado de falsedad. Lucas y Isaías. Continuamos con nuestro segundo tema. Las distracciones espirituales cuando el enemigo no ataca, entretiene. Entonces, en la batalla espiritual muchas veces imaginamos al enemigo atacando con violencia o amenazas visibles. Sin embargo, una de sus estrategias más útiles y efectivas es el entretenimiento y la distracción. Cuando no puede destruir, intenta desviar. Cuando no puede confundir con falsas doctrinas, intenta entretenernos hasta dormirnos espiritualmente. Esta es una táctica silenciosa pero peligrosa, especialmente en un mundo saturado de estímulos, donde lo urgente parece dominar sobre lo importante. Entonces Yahweh Elohim nos llamó no solo a sobrevivir espiritualmente, sino a vivir en comunión, atentos a su voz, centrados en nuestro propósito eterno. Pero el adversario sabe que si logra distraernos, también podrá debilitarnos. Las distracciones pueden parecer inocentes, incluso necesarias, pero cuando toman el lugar de la presencia del Padre en nuestras vidas, se convierten en trampas. Exploraremos a través de las escrituras cómo el enemigo ha usado la distracción a lo largo del tiempo y cómo afecta nuestra relación con el Ruach HaKodesh y cómo discernir entre una simple actividad y una verdadera trampa espiritual.
Entonces tenemos el ejemplo de Marta y María, presencia o activismo. Entonces una historia clave que revela la diferencia entre distracción y propósito es de la de Marta y María. Mientras Yeshua visitaba su hogar, Marta se afanaba de los quehaceres, mientras que María escogía sentarse a los pies del Maestro. Leemos en Lucas capítulo 10 versículos 40 al 42. Pero Marta estaba distraída con muchos quehaceres y acercándose dijo: Maestro, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile pues que me ayude. Pero Yeshua le respondió: Marta, Marta, estás preocupada y turbada con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, ha Miriam, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces aquí vemos que Marta no estaba haciendo algo malo, estaba sirviendo. Sin embargo, su servicio se convirtió en una distracción que le impidió estar en la presencia del Mesías. Muchas veces los creyentes caen en el activismo espiritual, muchas actividades, pocos frutos. Yahweh Elohim valora más la comunión que la acción sin dirección. La presencia siempre será más importante que el afán. Entonces, distracciones modernas, redes sociales, afanes, notificaciones. ¿Sí estamos bien? Sí. Hoy no necesitamos ir lejos para encontrar distracciones, las llevamos en el bolsillo. Un creyente puede pasar horas deslizando la pantalla viendo contenido superficial o consumiendo entretenimiento vacío. Las notificaciones constantes son pequeñas interrupciones que, sumadas, drenan nuestra capacidad de enfocarnos y de tener intimidad con Yahweh Elohim. Leemos en Isaías capítulo 30 versículo 15. Yahweh dice: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza estará vuestra fortaleza, pero no quisisteis. Entonces la tecnología no es mala en sí misma, pero su uso desmedido nos separa de la quietud, del reposo, del Shabbat, que fortalece el alma. No discernimos cuando el ruido digital entorpece nuestra capacidad de oír la voz del Ruach HaKodesh. El enemigo no necesita llevarnos al pecado directamente, si logra mantenernos distraídos, ocupados, sin tiempo para el Ruach, sin tiempo para Yahweh Elohim. Salmos y Primera de Corintios. Entretenimiento contaminado, películas, música y tendencias. El contenido que consumimos moldea nuestra mente y espíritu, nuestro rúa. Películas con valores torcidos, música cargada de sensualidad, violencia o rebeldía, y tendencias que normalizan lo impuro, son puertas que abrimos sin darnos cuenta. Leemos en Salmo 101, versículo 3. No pondré delante de mis ojos cosa indigna. Aborrezco la obra de los que se desvían. No se apegará a mí. Otra vez, no pondré delante de mis ojos cosa indigna. Aborrezco la obra de los que se desvían. No se apegará a mí. Entonces, lo que vemos, oímos y aceptamos define la atmósfera espiritual de nuestra vida. Si nuestro corazón se llena de imágenes y mensajes mundanos, nuestro discernimiento se apaga. El entretenimiento debe ser examinado con una perspectiva kadosh. ¿Esto me edifica, me acerca o me aleja del Padre Yahweh Elohim? No todo no todo lo permitido es provechoso. El enemigo sabe que si contamina nuestro deleite, contamina nuestra alma. Siguiente, cómo discernir una distracción de una asignación espiritual. Entonces, no todo lo que parece bueno viene del cielo. Hay actividades incluso espirituales que pueden no ser parte de nuestra asignación. Servir, enseñar, ayudar. Todo esto puede ser bendición, pero si no proviene de la instrucción del Ruach HaKodesh se vuelve una carga. Leemos en 1 Corintios capítulo 10 versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces el discernimiento se activa cuando mantenemos una vida de oración, ayuno y estudio de la Torah. Una distracción generalmente desvía.
cansa, roba nuestra paz, nuestro chalón. Una asignación espiritual produce fruto, gozo y dirección. Hay que preguntarse, ¿esto me está acercando más a Yahweh o solo me mantiene ocupado? ¿Estoy obedeciendo realmente una instrucción de Yahweh o estoy huyendo de la intimidad con excusas espirituales? Por ejemplo, una hermana siente el deseo de abrir un grupo de estudio online. Es una buena idea. Suena espiritual, pero al orar no siente paz, no siente shalom. Su hogar está en desorden, sus hijos están siendo descuidados y ella misma está agotada, cansada. El Rúa no la instruyó a empezar eso aún. En lugar de edificar, esa actividad se convierte en una carga. Entonces entiende que aunque enseñar es bueno, esa no es su asignación en ese preciso momento. En cambio, el Padre le está llamando a enfocarse primero en restaurar a su altar familiar, a restaurar la familia. Entonces, lo correcto en el tiempo incorrecto puede convertirse en una distracción. La etimología. La etimología hebrea tenemos distraer, que en hebreo es sahá, concordancia Strong 7847. Este término hebreo tiene la connotación de estar absorto, entretenido o embelesado por algo que desvía la atención del propósito verdadero. No aparece con frecuencia en la escritura, pero su raíz indica una ocupación mental que desvía del enfoque espiritual. Representa la mente que se entrega a cosas vanas, superficiales o sin fruto eterno. Tenemos la siguiente palabra: vacío, falsedad. Shah, concordancia Strong 7723. Esta palabra se traduce como vacío, falsedad, inutilidad o engaño. Muchas distracciones espirituales encajan en este concepto. Aparentan importancia, pero están vacías de propósito divino. Se utilizan en contextos donde el alma se enfoca en cosas que no edifican ni conducen a la verdad, desenfocando el llamado celestial. Las distracciones espirituales son más letales de lo que parece. No hieren el cuerpo, pero adormecen el alma. El enemigo no siempre ruge, a veces solo susurra con una pantalla encendida, con una agenda llena, con un pensamiento que parece urgente pero no es eterno. Yahweh Elohim nos está llamando de regreso al silencio, a la quietud, al shalom, al primer amor. Es hora de identificar las distracciones que el enemigo ha usado para robarnos la comunión y cortar cualquier actividad que no venga del corazón del Padre. Como María, es tiempo, como Miriam, es tiempo de escoger la mejor parte, sentarnos a los pies del Maestro, escuchar su voz y volver a lo esencial. Que el Ruach HaKodesh nos despierte, nos corrija y nos fortalezca para no vivir entretenidos, sino enfocados. Tenemos hasta Mateo 18. Okay. Siguiente tema: ofensas, amargura y división, estrategias para romper la unidad. Entonces, uno de los ataques más sutiles y destructivos del enemigo en la vida de los creyentes no siempre llega con gran estruendo, sino que se infiltra en forma de ofensas no sanadas, amargura silenciosa y división interna. Estas estrategias invisibles buscan destruir el cuerpo de Mashiach desde adentro, como una enfermedad que debilita el sistema inmunológico espiritual de la comunidad de la Keilah. Cuando no se reconocen y se tratan con la verdad y el perdón, estas raíces pueden echar fruto de muerte y causar gran daño al testimonio de los creyentes. El enemigo no necesita perseguirnos si puede dividirnos. Yeshua oró para que todos sean uno. Yohanan Juan 17:21. Porque en la unidad se manifiesta su gloria. Vamos a explorar cómo estas armas se introducen, cómo operan y sobre todo cómo podemos vencerlas. Entonces, la raíz de la amargura, Hebreos capítulo 12, versículo 15, ¿cómo se forma? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la benevolencia de Yahweh Elohim, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12:15. Entonces la amargura comienza con una pequeña ofensa no tratada.
Puede ser una palabra maldicha, un gesto ignorado, una decepción no expresada. Si no se confronta a la luz de la verdad y del amor, esa herida se convierte en raíz, y como toda raíz se extiende bajo la tierra, invisible al ojo humano, hasta que finalmente da frutos: aislamiento, crítica, murmuración, frialdad y, en casos extremos, apostasía. Una persona amargada no solo se contamina a sí mismo, sino que también a los que le rodean. Es como un veneno espiritual que se transmite por medio de las conversaciones, los silencios incómodos y las actitudes. La raíz de amargura debe ser arrancada de raíz, con la herramienta del perdón y la restauración. Entonces, el perdón como arma ofensiva y defensiva. ¿Sí vamos ahí? Sí. El perdón como arma ofensiva y defensiva. Mateo 18, 21 al 22. Entonces vino Kefa, Pedro, y le dijo: Maestro, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Yeshua le dijo: no te digo que hasta 7, sino que hasta 70 veces siempre. 7. Perdonar no es una señal de debilidad, sino de fuerza espiritual. Es un arma ofensiva porque desarma al enemigo y le impide seguir oprimiendo con el peso del resentimiento. Y es un arma defensiva porque nos protege de caer en trampas de venganza, juicio y condenación. El capítulo 18 de Mateo no solo habla de perdón, sino del proceso de restauración y disciplina espiritual. Yeshua enseña que si alguien peca contra ti, debes ir a hablar con él. Este principio de confrontación en amor rompe con el ciclo de chisme y murmuración y abre un paso a la sanidad del cuerpo, mente y rúa. Cuando perdonamos, estamos imitando a nuestro Padre que nos perdona. Y cuando retenemos el perdón, nos volvemos como aquel siervo que fue perdonado una gran deuda, pero no quiso perdonar. Otra vez, y cuando retenemos el perdón, cuando no perdonamos, nos volvemos como aquel siervo que fue perdonado una gran deuda, se le fue perdonada una gran deuda, pero no quiso perdonar una pequeña. Mateo 18, 23, 35. El enemigo se regocija cuando guardamos rencor, ira, resentimiento, enojo, pero huye cuando elegimos amar y soltar, perdonar. Siguiente tema: cómo Jezabel opera para dividir y controlar. Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas que han sido sacrificadas a los ídolos. Apocalipsis 2:20. El Rúa, el espíritu de Jezabel, no es simplemente una persona, sino es un sistema de manipulación espiritual. En tiempos bíblicos, Jezabel fue una reina pagana que introdujo idolatría y persecución contra los profetas de Yahweh Elohim. Primera de Reyes 18 y 19, capítulo 18 y 19. En la congregación de Tiatira, ese mismo Rúa, ese mismo espíritu, estaba disfrazado de profecía, autoridad y revelación, pero en realidad operaba para controlar, seducir y dividir. Este espíritu se manifiesta hoy en día donde hay manipulación espiritual, falsa autoridad, búsqueda de protagonismo, división entre los líderes y creyentes, y desobediencia disfrazada de revelación. El espíritu de Jezabel no busca servir, sino dominar; no busca edificar, sino destruir desde adentro. La forma de vencer este espíritu es a través de la autoridad legítima del Ruach HaKodesh, de la humildad y la obediencia a la palabra de Yahweh Elohim. Yeshua advirtió que aquellos que toleran este espíritu serán juzgados, porque su operación contamina todo el cuerpo. Es hora de discernirlo y de echarlo fuera. Siguiente tema: la unidad del Ruach, la unidad del espíritu, la unidad del Ruach. La unidad del Rúa como defensa, Efesios 4:3. Entonces, solícitos en guardar la unidad del Rúa, del espíritu Rúa, en el vínculo de la Shalom, de la paz. Efesios
capítulo 4, versículo 3. La unidad no es uniformidad. No todos pensamos igual, no todos sentimos igual, pero todos debemos tener el mismo Rúa HaKodesh. Cuando hay unidad en el espíritu, en el Rúa, no hay lugar para el orgullo, la competencia ni las agendas personales. La unidad es nuestra defensa contra el enemigo, como dice Eclesiastés 4:12. Cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Esta unidad no se logra por reuniones, acuerdos o emociones, sino por la presencia del Ruach HaKodesh. Cuando Él nos gobierna, es el vínculo de la Shalom, de la paz. Donde hay Rúa, hay paz. Donde hay carne, hay división. Por eso debemos cuidar nuestro corazón constantemente y someternos unos a otros en amor y mantener el Rúa que enseñe humildad, que sea amoroso. En tiempos donde la ofensa se ha convertido en cultura y la división es exaltada como expresión de autenticidad, la unidad del espíritu del Rúa es una señal poderosa del reino de los cielos en medio de nosotros. Continuamos con la etimología. Etimología hebrea: amargura, mar. Concordancia Strong 4751. Esta palabra aparece en hebreo bíblico para describir tanto el sabor amargo como las emociones intensas de dolor y de aflicción. En Éxodo 15:23 el agua era mar, amarga, y en el plano emocional se usa para describir angustia del alma. Primera de Samuel 1:10. Una raíz de mar, de amargura en el corazón, no solo distorsiona la perspectiva espiritual, sino que intoxica las relaciones y contamina lo que debería ser dulce y edificante. Entonces, las ofensas, la amargura y la división no son simples tropiezos emocionales, son estrategias cuidadosamente diseñadas por el enemigo para romper la comunión con el Padre y con el cuerpo del Mesías. La amargura echa raíces y no se sana. El perdón es el arma que sana y protege. Jezabel sigue buscando influenciar y dividir, pero cuando caminamos en unidad del Ruach HaKodesh, somos un solo ejército imposible de detener. No permitamos que estas tácticas operen en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras congregaciones, Keilot, en nuestra Keilah. Si hemos caído en alguna de estas trampas, hay restauración en Yeshua HaMashiach. Él no solo nos perdonó, sino que nos dio poder para perdonar, restaurar y caminar en unidad. Solo así veremos la gloria del Eterno manifestarse entre nosotros, como en los días del libro de los Hechos. Siguiente tema: ataques directos, dardos mentales y tentación y acusación. Entonces, en nuestra batalla espiritual diaria, no todos los ataques son evidentes. Algunos son sutiles, silenciosos y dirigidos directamente al corazón y la mente, donde se libran las guerras más intensas. Las escrituras revelan que tenemos un enemigo astuto que lanza dardos de fuego, introduce tentaciones disfrazadas de bien y acusa sin cesar al pueblo Kadosh de Yahweh Elohim. Estos no son simplemente pensamientos pasajeros o emociones inofensivas, son estrategias deliberadas y persistentes que buscan desgastar, confundir, contaminar la emuná, la fe, y distraer la identidad de los hijos de Yahweh Elohim. Nuestra mente se convierte así en un campo de batalla espiritual donde cada pensamiento cuenta. Comprender estos ataques y cómo responder a ellos en el poder, la autoridad y la verdad de Yeshua HaMashiach es clave para permanecer firmes, caminar en victoria y no ceder terreno al enemigo. Entonces, dardos del enemigo: pensamientos, emociones y culpa. Efesios 6, versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del enemigo. Con que puedas apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Shaul Pablo nos enseña que el enemigo lanza dardos de fuego que pueden manifestarse como pensamientos súbitos de duda, de temor, de celos, de impureza, de resentimiento o culpa. Esto no siempre nacen de nuestra carne, sino que son influencias externas dirigidas al alma.
Son lanzamientos mentales con una carga emocional que buscan encender pasiones o sofocar la fe. Un pensamiento fugaz puede ser solo eso, pero si es cultivado, puede arraigarse y transformarse en una fortaleza. Por eso se nos llama tomar cautivo todo pensamiento a la obediencia del Mesías. Segunda de Corintios 10:5. Además, la culpa que paraliza cuando ya ha habido arrepentimiento genuino también es un dardo. Yahweh Elohim no condena al que se arrepiente, pero el enemigo sí. Por eso el escudo de la fe, emuná, no solo protege, también apaga. La confianza en la palabra viva y en lo que Yahweh Elohim ha dicho es el arma contra los susurros que arden. Segundo título, subtítulo, tentación, patrón desde el Edén, Génesis 3 hasta Yeshua, Mateo 4. Desde el inicio, el adversario ha utilizado un patrón reconocible: desconfianza en la palabra de Yahweh, deseo de autonomía y distorsión de lo bueno. En el Gadén, en el Edén, el jardín de Edén, la serpiente no obligó a Eva a pecar, sino que desvió su atención y alteró la percepción. Entonces, Génesis 3, versículo 1 dice: ¿con que Elohim os ha dicho? ¿Con que Elohim os ha dicho? El mismo esquema se ve en la tentación de Yeshua. Mateo 4. El enemigo usó incluso la escritura, pero fuera de contexto, buscando que Yeshua se volviera fuera del plan del Padre. En cada caso, el arma de Mashiach fue la palabra, la Torah, correctamente interpretada y declarada con firmeza. No debatió, no razonó, y respondió con autoridad. Esto nos enseña dos cosas. No todo pensamiento que parece espiritual viene del Ruach HaKodesh. Segundo, necesitamos discernir el origen, el propósito y la dirección de lo que se nos presenta como aquello que es bueno. Entonces, la tentación no es pecado. Ceder a ella sí. Por eso debemos estar alertas, armados, sabiendo que Yeshua venció para que también nosotros podamos resistir. Entonces, acusación y condenación, ¿cómo contrarrestarlas? En Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Padre Yahweh Elohim día y noche. Entonces, Hasatán es llamado el acusador. Su función es constante: recordar tu pasado, atacar tu identidad y robar tu gozo. Las acusaciones muchas veces usan eventos reales, pero distorsionados con condenación, incluso después del perdón de Yahweh. Yahweh disciplina, corrige y redarguye, pero no condena a quien se ha vuelto a él, quien ha hecho techuvá. Para contrarrestar la acusación, primero debemos reconocer la voz del acusador, que es diferente a la del Ruach HaKodesh. El Ruach nos guía al arrepentimiento y nos limpia. Hasatán nos lleva a la culpa perpetua, al desaliento y a la desesperanza. Segundo, debemos afirmar nuestra posición en el Mesías. Entonces, Romanos capítulo 8, versículo 1. Ninguna condenación hay para los que están en Yeshua HaMashiach. También es importante perdonarse a uno mismo, entendiendo que lo que Yahweh ha perdonado no debe seguir siendo una cadena que arrastramos constantemente. La sangre del cordero es suficiente. Es suficiente. Recordar esto, ese es tu escudo y tu espada contra el acusador. Guardar la mente y el corazón en Mashiach. Leemos en Filipenses 4, versículo 7, y la Shalom, la paz de Elohim, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Yeshua HaMashiach. Efesios 6, 17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Rúa, que es la palabra de Yahweh Elohim. Después de identificar los ataques, es vital proteger nuestras fronteras internas. La mente y el corazón, si no están anclados en el Mesías, son terreno fértil para la confusión y el temor. Por eso Shaul Pablo habla de la Shalom, de la paz, como guardián. No una emoción, sino una fortaleza espiritual que se activa por la confianza en Yahweh Elohim.
El yelmo protege la cabeza, es decir, los pensamientos, la perspectiva, la identidad. Si olvidamos quiénes somos en el Mesías, nos volvemos vulnerables. Por eso es fundamental declarar diariamente quién es Yeshua y quiénes somos en Yeshua. Además, la espada del Ruach HaKodesh, la palabra, no es solo para defenderse, sino para avanzar. No basta con resistir, debemos responder con la verdad, afirmarla y declararla con fe. En la etimología hebrea encontramos acusar, que es Satán, concordancia Strong 7853. Esta palabra significa adversario, enemigo o acusador. Deriva de la raíz que implica resistir, oponerse o presentar cargos en contra. Aunque Satanás es un título originalmente, Satán describe a alguien que actúa como fiscal, obstaculizando y oponiéndose al plan de Elohim Yahweh. Su función es legalista, busca fallas, señala pecados, exige castigos, pero Yeshua Hamashiach intercede como nuestro Cohen Gadol, como nuestro sumo sacerdote, anulando las acusaciones con su sangre, con la sangre del cordero. Los ataques directos del enemigo no deben ser subestimados, aunque invisibles, son reales y poderosos si no estamos firmes en la palabra, en la Torá. Los dardos mentales intentan destruir desde adentro. La tentación trata de seducir, haciendo lo malo parecer bueno. La acusación busca debilitar nuestra fe, hacernos retroceder y negar la gracia que hemos recibido. Sin embargo, en Yeshua HaMashiach tenemos armas poderosas: la fe, la verdad, la justicia, la paz, la salvación y la palabra viviente de la Torá. Guardar la mente y el corazón en él es nuestra defensa y nuestra victoria. Nuestro quinto tema, tenemos no den lugar al diablo y pecados ocultos. Quinto tema, puertas abiertas como el enemigo encuentra acceso. Entonces muchos creyentes experimentan luchas espirituales constantes, confusión mental, ataques repetitivos o ambientes pesados en sus hogares sin comprender la causa real. A menudo estas situaciones no provienen simplemente de pruebas externas o casualidades, sino de puertas espirituales abiertas, actitudes, prácticas o decisiones que le dan al enemigo legalidad para operar en nuestras vidas. La palabra nos exhorta a estar alertas, sobrios y a no ignorar las maquinaciones de Hasatán, el adversario. En esta enseñanza exploraremos cómo el adversario puede hallar acceso por medio de pecados ocultos, palabras, objetos, pactos involuntarios y decisiones aparentemente inofensivas. La escritura no solo nos advierte, también nos equipa con herramientas para cerrar esas puertas y vivir una vida en Kedushá, en santidad, con nuestras puertas espirituales selladas por la sangre de Yeshua HaMashiach. Entonces, no den lugar al diablo. ¿Qué significa realmente? Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Este pasaje breve pero contundente nos alerta sobre el principio del territorio espiritual. La palabra lugar en griego es topos, que implica espacio, oportunidad o autorización. Shaul Pablo, escribiendo a creyentes ya redimidos, advierte que es posible permitirle al adversario ocupar espacio en nuestras vidas si no vigilamos nuestras acciones y pensamientos. No se trata de posesión demoníaca, sino de influencias, de opresión y de ciclos negativos que tienen raíz en una concepción legal, en un punto de contacto, en un derecho legal. El enojo no resuelto, la falta de perdón, el orgullo, la murmuración, el juicio, el chisme o incluso la autocompasión pueden abrir pequeñas grietas, pequeñas puertas por donde el enemigo entra. Yahweh Elohim nos ha dado autoridad, pero esta autoridad requiere kedushá, santidad, obediencia y discernimiento. La mejor forma de cerrar la puerta es vivir en arrepentimiento genuino, teshuvá, y comunión constante con el Ruach HaKodesh.
Entonces, pecados ocultos, palabras negativas y objetos contaminados. Entonces, en la escritura, Yahweh Elohim ordena destruir todos los objetos que han sido dedicados a ídolos o a prácticas paganas. En Deuteronomio, Devarim, capítulo 7, versículo 26, leemos: No meterás cosa abominable en tu casa para que no seas anatema. Muchas veces los creyentes ignoran que hay objetos, imágenes, música o recuerdos que cargan una carga espiritual negativa. Estos pueden ser estatuillas, libros ocultistas, cuadros, talismanes, ropa con símbolos paganos e incluso regalos que han sido dedicados a otras deidades, energías, brujería. Todo lo que no glorifica a Yahweh Elohim debe ser examinado a la luz de su palabra y echado fuera, fuera del hogar, fuera. Asimismo, las palabras tienen poder creativo o destructivo. La lengua puede bendecir o maldecir. Palabras como nunca cambiaré, Dios no me escucha, bueno, Yahweh no me escucha, esto siempre me pasa a mí, son puertas habladas, es poder de la palabra que permiten al adversario instalar fortalezas mentales. El enemigo opera donde hay acuerdo, y cuando nuestras palabras se alinean con la mentira, temor, amargura, se crea un terreno fértil para su obra. Pero cuando nuestras palabras se alinean con la verdad de Yahweh, esas puertas se cierran y su presencia, la presencia de Yahweh Elohim, es quien reina. Pactos inconscientes y armas de justicia. Nuestro siguiente tema: pactos inconscientes, entretenimiento, música y modas. Muchos creyentes no comprenden que consumir ciertos contenidos es una forma de establecer pactos inconscientes. El enemigo es legalista, y aunque no entendamos todo lo que vemos o escuchamos, si nos sometemos voluntariamente a contenidos que exaltan la inmoralidad, la brujería, la violencia, la perversión o el egocentrismo, estamos haciendo un acuerdo con su reino. Entonces, Gálatas capítulo 6, versículo 7: Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si sembramos en la carne, cosechamos corrupción. Si sembramos en el Rúa, cosechamos vida. Películas con trasfondos oscuros, series donde se glorifica lo profano, música cargada de orgullo, sensualidad o rebelión, incluso ciertas modas que tienen raíz en culturas de muerte o sexualización, pueden ser canales espirituales contaminantes. No se trata de legalismo, sino de discernimiento espiritual. El Ruach HaKodesh guía a todo aquel que desea vivir en pureza, en Kedushá. Pregúntate: ¿esto que escucho, que veo, que he visto, me edifica, glorifica a Yahweh Elohim o exalta al yo, al ego, al pecado, al mundo? Armas de justicia versus armas de iniquidad. Recordemos que en hebreo iniquidad es avon, algo torcido. Romanos capítulo 6, versículo 13: Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos a Elohim Yahweh como vivos de entre los muertos. Shaul Pablo nos muestra que nuestros cuerpos y decisiones son instrumentos y que nosotros elegimos si estarán al servicio de la luz o de las tinieblas. Las puertas abiertas permiten que nuestros ojos, oídos, manos o pies se conviertan en canales de pecado. Ver lo indebido, escuchar lo impuro, caminar hacia lo prohibido, todo esto puede volvernos instrumentos de iniquidad. Pero también existe una alternativa gloriosa: convertirnos en instrumentos de justicia. Esto sucede cuando consagramos nuestro cuerpo, nuestras decisiones y tiempo al servicio de Yahweh Elohim. Ayunar, orar, bendecir, estudiar su Torah, ayudar al necesitado, cantar cánticos kadosh, limpiar nuestro entorno. Todo esto se convierte en nuestras acciones en puertas abiertas para mover al Ruach HaKodesh, permitir la presencia del Ruach HaKodesh en nuestras vidas. Así como el pecado contamina, la obediencia purifica y abre acceso al Shalom, a la paz de Yahweh Elohim.
Entonces, en la etimología hebrea encontramos puerta, petet, concordancia Strong 6607, significa abertura, entrada o acceso. En textos como Génesis 4:7 representa más que una puerta física, simboliza un umbral espiritual donde el pecado acecha. Cada decisión, emoción o pensamiento puede ser un petet, una puerta que permite entrada a lo bueno o a lo malo. Vigilar nuestras puertas es vital para permanecer kadosh, santos, kadosh, delante de Yahweh Elohim. Las puertas abiertas son reales, sutiles y a menudo ignoradas por los creyentes. No se trata de superstición, ni de religiosidad, ni de legalismos, sino de principios espirituales establecidos en la Torá y reafirmados por Yahshua HaMashiach. Cada decisión, palabra, hábito y objeto que permitimos en nuestra vida puede convertirse en una puerta. El enemigo no entra sin permiso. Nosotros muchas veces sin saberlo le damos las llaves de estas puertas, pero Yahweh Elohim es fiel. Si confesamos nuestros pecados, Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1, versículo 9. En Yeshua no solo cerramos las puertas abiertas, sino que también somos sellados con el Ruach HaKodesh que nos guía a toda verdad. Hoy es el día para examinar nuestra vida con sinceridad y pedirle al Padre que nos muestre si hay alguna puerta abierta en nuestra vida para cerrarla con arrepentimiento, teshuvá, oración, renuncia y obediencia. Isaías 61 dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Yahweh ha nacido sobre ti. Tenemos el tema, dos temas. Discernimiento espiritual, exponiendo al enemigo en la luz del Ruach HaKodesh. Vivimos en tiempos donde la confusión y el engaño abundan. Las batallas no siempre son visibles ni naturales. Muchas son espirituales y se libran en el corazón, la mente y el entorno invisible. Por eso uno de los dones más cruciales para estos días es el discernimiento espiritual, una capacidad dada por el Ruach HaKodesh, espíritu apartado, Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, para ver, distinguir y actuar con sabiduría celestial. En este estudio profundizaremos en cómo reconocer al enemigo, cómo escuchar la voz del Ruach HaKodesh y cómo pelear estratégicamente con oración, exaltación y proclamación, la declaración. Entonces, el discernimiento del Ruach HaKodesh. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Ruach, del Espíritu de Elohim, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso vemos la imagen del arca de Noé. Todos se burlaron de Noé, pero Noé escuchó la voz de Yahweh y le obedeció. Shema, escucha y obedece. El discernimiento espiritual no es una intuición ni sospecha carnal, es la capacidad dada por el Ruach HaKodesh para distinguir entre lo kadosh y lo profano, entre la verdad y el error, entre el Ruach de Yahweh y los espíritus engañadores. Solo alguien que ha nacido del Ruach puede percibir y entender lo que el cielo está hablando o revelando. En este estudio necesitamos discernir no solo lo que se ve, sino lo que está operando detrás, lo invisible, intenciones, atmósferas, estrategias ocultas del enemigo. Muchos son engañados porque confían en sus emociones o sus razonamientos humanos, pero el discernimiento verdadero viene por una vida de intimidad con Yahweh Elohim, una mente renovada y una sensibilidad aguda al Ruach HaKodesh. Esto no es algo místico, es una habilidad espiritual para ver con los ojos de Yahweh Elohim. Tenemos el siguiente tema: cómo reconocer la batalla. Entonces, ¿cómo reconocer una batalla espiritual y no natural? Efesios capítulo 6, versículo 12. No todo conflicto es solo humano, Pablo lo dijo con claridad. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Cuando hay resistencia persistente, confusión sin explicación, ataques repetitivos en áreas claves, división, enfermedades inexplicables,
inexplicables o pesadez espiritual, puede que esté frente a una batalla espiritual. Estas no se enfrentan con argumentos, quejas o emociones, sino con armas espirituales: la palabra, la sangre del Cordero, Yeshua HaMashiach, la oración ferviente y la alabanza, la exaltación genuina. El enemigo se disfraza como ángel de luz. Por eso necesitamos discernir si una persona, enseñanza o situación viene del Padre Yahweh Elohim o es una trampa. El discernimiento revela intenciones ocultas, puertas abiertas y cadenas invisibles que deben ser rotas con autoridad espiritual. Entonces, tenemos claves para escuchar la voz del Ruach HaKodesh en medio del caos. Cuando todo alrededor es ruido, presión o confusión, ¿cómo escuchar el Ruach HaKodesh? Aquí algunas claves. Primero, silencio y separación. Yeshua se apartaba para orar. Lucas capítulo 5, versículo 16. En la soledad, la voz del Padre se hace clara. Segundo, la palabra viva. La voz del Rúa siempre está alineada con las escrituras, la Torá. Él nunca contradice lo que Yahweh Elohim ya ha hablado. Paz interior, Shalom. El Rúa HaKodesh guía por medio del Shalom, de la paz. Si algo genera confusión constante, posiblemente no viene de él. Confirmación. El Rúa HaKodesh puede usar visiones, sueños, hermanos en la fe o incluso circunstancias para confirmar su dirección. Obediencia progresiva. Escuchar a Yahweh Elohim requiere obedecer paso a paso. Si no obedecemos lo que ya nos mostró, no vendrá más revelación. Entonces, Shema, escucha y obedece. Cuando hay discernimiento, no reaccionamos emocionalmente, sino que respondemos espiritualmente. Aprendemos a esperar la voz del Rúa antes de tomar decisiones. Las oraciones y estrategias. Adoración y proclamación profética. Una de las formas más poderosas de pelear es a través de la oración guiada por el Ruach HaKodesh. No toda oración es estratégica. La oración estratégica es aquella que alinea el corazón de Yahweh y confronta al enemigo directamente. A esto se suma la adoración profética, la exaltación, que no solo es cantar, sino declarar la grandeza de Yahweh con revelación y autoridad. Recordemos a Josafá cuando puso cantores delante del ejército. Yahweh confundió a sus enemigos. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 21-22. Tenemos los salmos, que son declaraciones proféticas. Yahweh es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos él me hará descansar, junto a aguas de reposo que sigue. Bueno, los salmos son muy poderosos. Se me olvidó la canción. Igual el Salmo 91. Todos los salmos son hermosos y son declaraciones proféticas de que Yahweh Elohim nos sustenta con su verdad, con el Ruach HaKodesh. Él nos da esa fortaleza a través de la exaltación genuina. Entonces, la proclamación profética también tiene poder. No es solo positivismo ni decreto carnal. Yo declaro, yo decreto esto. No, sino declarar la palabra viva con la fe en el tiempo exacto. Ejemplo, declarar: ninguna arma forjada contra mí prosperará. Isaías 54:17. En medio de una guerra espiritual es una espada que corta toda maldición. Regresamos al Salmo 91. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré a Yahweh, mi Elohim, esperanza mía, castillo mío, mi Elohim en quien de veras confiaré. La etimología hebrea. Discernir, encontramos being, concordancia Strong 995. Les recuerdo, por favor, vayan, busquen la concordancia Strong, escriban concordancia Strong 995, la palabra being, para que puedan observar realmente cómo se pronuncia. ¿Okay? Esta raíz hebrea significa entender, percibir, distinguir, separar entre una cosa y otra. Implica tener claridad mental y espiritual. El discernimiento es el fruto de una mente que ha sido entrenada por la palabra y afinada por el Rúa. Es la misma palabra que aparece en Proverbios 2:3. Si clamas
A la inteligencia y al entendimiento Bi'in das tu voz. Entonces letra por letra vemos que está conformado por Ved, que es casa, Yod, que es mano, poder, brazo, y Nun, que es vida, continuidad. Entonces, uniendo el sentido de estas palabras, tenemos una casa que recibe poder para continuar con vida. En otras palabras, el discernimiento es una habilidad que protege tu vida espiritual y preserva tu propósito. Estamos en tiempos donde el discernimiento espiritual no es un lujo, sino una necesidad urgente. La oscuridad se disfraza de luz, y muchos serán engañados si no son guiados por el Ruach HaKodes. Yeshua dijo, Mateo 24:4, mirad que nadie os engañe. El enemigo opera con sutileza, pero Yahweh Elohim está levantando un remanente que camina con ojos abiertos, corazones sensibles y oídos afinados. Discernir es exponerse a la luz y permitir que esa misma luz exponga las tinieblas alrededor. Proféticamente estamos entrando en una temporada de separación de trigo y cizaña, luz y oscuridad, verdadero de lo falso. Solo el discernimiento nos permitirá estar del lado correcto de la batalla. Que el Ruach HaKodes encienda nuestros ojos espirituales, nos enseñe a escuchar su voz en medio del ruido y nos fortalezca para pelear con inteligencia y no solo con fervor. Que cada creyente pueda orar como lo hizo Salomón. Primero de Reyes 3:9. Da a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo. Nuestra conclusión del estudio. A lo largo de este estudio hemos desnudado las múltiples estrategias del enemigo, desde el engaño sutil como herramienta principal hasta los ataques mentales directos y acusaciones constantes. Vimos cómo la distracción espiritual puede ser tan peligrosa como un ataque frontal y cómo la amargura y la división debilitan el cuerpo de Mashiach. Aprendimos que puertas abiertas por el pecado, ignorancia o entretenimiento contaminado pueden dar acceso al adversario, a Satán, y que solo con discernimiento espiritual guiado por el Ruach HaKodes podemos exponer sus obras y cerrar toda puerta, toda brecha. La esencia de este estudio es despertar a los Kadoshim, a los santos, e entrenar la mente y el corazón para que no ignoren las maquinaciones, las estratagemas, las estrategias del enemigo. 2 Corintios capítulo 2 versículo 11. Y vivir alertas en Kedushá, en la santidad, cubiertos con las armas de la luz, oración estratégica y obediencia a Yahweh Elohim verdadero. La guerra es real, pero la victoria está en Yeshua HaMashiach. Que el discernimiento, la unidad y la consagración sean nuestro escudo. Vamos a los ejercicios prácticos. Entonces vamos a memorizar. Vamos a memorizar 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Haz todo lo posible por presentarte a Yahweh Elohim como alguien aprobado, como obrero sin nada de qué avergonzarse, que maneja correctamente la palabra de la verdad. Entonces, estudiar con amor y verdad nos hace obreros aprobados por Yahweh Elohim. Vas a leer este versículo varias veces, escribir el versículo completo para repetirlo de memoria, repítelo constantemente. Medita en este versículo, ora al Padre Yahweh Elohim a través de este versículo para presentarte a Él digno, que no tenga nada que reprocharte, nada de qué avergonzarte. La lectura sugerida va a ser Apocalipsis capítulo 2. Yeshua habla a las 7 congregaciones, Keilot en hebreo, revelando sus obras, errores, luchas espirituales y promesas. Algunas Keilot están dormidas, otras son fieles, y cada una le exhorta a vencer y mantener la Kedushá, la santidad, frente a los ataques del enemigo, la idolatría y las falsas doctrinas. Nos enseña cómo discernir el estado espiritual del pueblo Kadosh, cómo mantenernos firmes ante el engaño, la persecución y la tibieza espiritual. Entonces, nuestras preguntas de retroalimentación. Pon a prueba tu comprensión con estas preguntas clave del estudio. Entonces, primera pregunta, ¿qué representan las letras hebreas que forman la palabra puerta, Dalet, en su sentido profundo?
Entonces, A, un símbolo del alfabeto sin valor espiritual. B, una figura de adoración a ídolos. C, la idea de entrada, humildad y elección de camino. D, un simple pictograma de escritura. Entonces la respuesta correcta es C. La letra Dalet representa simbólicamente una puerta abierta, elección, humildad y transición. Nuestra siguiente pregunta. Según el estudio, ¿cuál es el propósito del estudio de la Torá en la vida diaria? A. Solo adquirir conocimiento teórico. B. Discutir temas doctrinales con otros. C. Transformar el alma y caminar en obediencia a Yahweh. D. Ganar debates y defender tu fe en público. La respuesta correcta es C. Aunque las demás pueden tener valor, lo esencial es permitir que el estudio de la Torah nos transforme el ser interior. Entonces, transformar el alma y caminar en obediencia a Yahweh Elohim. Y tercera pregunta, ¿qué enseña 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15 en la versión Kadosh israelita mesiánica? A. Que debemos estudiar solo los libros proféticos. B. Que basta con oír y no hacer. C. Que debemos buscar entendimiento con ayuda del hombre. D. Que debemos hacer todo lo posible para ser aprobados por Elohim Yahweh y manejar correctamente la verdad. La respuesta correcta es D. El texto habla de hacer todo lo posible para ser obreros aprobados ante Yahweh Elohim, manejando con precisión su palabra. ¿Por qué son importantes estas preguntas de retroalimentación? No es para poner a prueba a los hermanos ni para avergonzar a nadie. Esos ejercicios sirven para grabar en nuestro corazón las enseñanzas que hemos recibido. Recordar lo que hemos aprendido nos ayuda a vivirlo y a compartirlo. El propósito no es simplemente saber, sino interiorizar la verdad y permitir que ella moldee nuestro caminar con Yahweh, nuestro Elohim. Entonces, 3 ejercicios prácticos para este estudio. Ejercicios prácticos enfocados a ayudarte a aplicar lo aprendido en este estudio. Primero vamos a desenmascarar la mentira, diario de engaños y verdad. Durante una semana, anota cada pensamiento negativo o sospechoso que llegue a tu mente. Por ejemplo, no valgo nada. Yahweh Elohim se olvidó de mí. Luego, a un lado, busca un versículo que lo confronte con la verdad de Yahweh. Por ejemplo, Juan 8:32. Ustedes conocerán la verdad y la verdad los pondrá en libertad. Exponer la mentira y reemplazarla con la verdad de Yahshua HaMashiach. Segundo, silencio intencional, ayuno de distracciones. Elige un día o una franja de 3 a 6 horas para apagar el celular, redes sociales, música secular y televisión. En ese tiempo ora, lee la palabra y simplemente escucha el Ruach HaKodesh. Recuperar la sensibilidad espiritual que se pierde con el ruido del mundo. Y tercero, oración de unidad y restauración. Cierra puertas abiertas. Haz una lista de personas a quienes necesitas perdonar o con quienes hay división. Ora por cada una y si el Ruach te guía, habla con ellas. También revisa tu casa por objetos contenidos con anatemas, con contenidos malos. Restaurar relaciones, cerrar accesos del enemigo y fortalecer la unidad del Ruach HaKodesh. Hemos terminado, vamos a cerrar con oración, amados hermanos. Abacados, Yahweh, nuestro Elohim Todopoderoso, Yahweh Sabaoth de Israel, te damos toda la honra, el honor y la gratitud en este momento. Gracias por tu palabra viva y eficaz, que no regresa vacía, sino que transforma y libera. Por medio de ella y a través del Ruach HaKodesh de verdad, abre nuestros ojos y nos haces discernir entre lo kadosh y lo profano, entre la mentira y la verdad. Te damos gracias porque no nos dejas ciegos, amado Padre Yahweh Elohim Sabaoth. Nos quitas toda ceguera espiritual. Nos quitas toda confusión de nuestras vidas a través del Ruach HaKodesh.
Nos invitas a tu luz, a tu verdad, a vivir en el entendimiento renovado, a ser verdaderamente libres en Yeshua HaMashiach. Amado Padre Yahweh Elohim, tu palabra es verdad. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Bendecimos a los hermanos de la Keilah Eliyahu Shalom, uno a uno, por nombre y corazón. Bendice a todos los hermanos, a todos y cada uno de ellos. Bendice a sus hogares, bendice a sus familias, bendice las congregaciones, bendice el pan sobre sus mesas, la provisión diaria económica que viene de tu mano, que nuestros empleos y emprendimientos sean guiados por tu sabiduría. Bendice nuestra salud física, mental y espiritual. Que tu Ruach HaKodesh more en nosotros como fuego purificador, como aceite que sana, como viento que renueva. Que tus malachim, tus ángeles guerreros, nos rodeen, nos cubran y nos guíen en nuestra entrada y salida, día tras día. Como está escrito que Él dará órdenes a sus malachim, a sus ángeles, para que te guarden en todos tus caminos. Hoy en el nombre Kadosh y poderoso de Yeshua HaMashiach, echamos fuera toda mentira, todo velo, todo engaño del enemigo que quiera hacernos daño. Declaramos que ninguna arma forjado prosperará contra nosotros. Guíanos, Abacadosh, con tu Ruach HaKodesh, para reconocer y sacar fuera de nuestras vidas todo anatema, toda puerta abierta al enemigo, todo punto de contacto que no te agrada. Que nuestra casa sea limpia, que nuestro corazón sea santificado y que nuestras vidas estén llenas de tu presencia. Nos refugiamos en ti, nuestro escudo, nuestro abrigo, nuestra victoria. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amados hermanos, si este estudio ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a compartirlo, a comentar tu aprendizaje y darle like para que más personas sean edificadas en la emuná. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nuevos estudios, reflexiones y enseñanzas. Juntos sigamos creciendo en la verdad de Yahweh Elohim, fortaleciendo nuestra relación con Él. Apóyanos con tu participación y difusión, porque cada semilla que siembras en la obra del Altísimo traerá su fruto a su debido tiempo. Que Yahweh Elohim te bendiga y te guarde. Yahweh Elohim haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh Elohim alce su rostro sobre ti y ponga en ti Shalom. Shalom, hermanos, que el eterno Yahweh les bendiga y les guarde siempre. Amén y amén.